esta vez a hablarles sobre lo que son las pruebas del transformador. Vamos a empezar con el modelo del transformador real que tenemos aquí, que lo vimos en la clase pasada, donde teníamos aquí una resistencia del primario, la resistencia óhmica de la bobina, representando la resistencia óhmica de la bobina. Tenemos la inductancia LP o reactancia impedancia JXP, que representaba lo que eran las pérdidas de flujos dispersos. Teníamos por aquí la resistencia R0, la JX0, que me representaba una corriente I sub 0, que era corriente de magnetización, y teníamos aquí pérdidas por calentamiento por corriente de Foucault e histéresis, y el flujo mutuo que lo representaba esta reactancia X0. La relación de vuelta del número de vueltas del transformador y la resistencia del embobinado del secundario y los flujos de dispersión del embobinado o de la bobina en el secundario. ¿Okay? Para el cálculo de los parámetros del transformador o las pruebas del transformador, trabajamos con este modelo que vamos a ver aquí. Bueno, por razones de practicidad y por razones también de órdenes de magnitudes, este modelo encaja bastante bien con lo que vamos a calcular. ¿Okay? Tenemos entonces que lo que sería la resistencia al primario y la reactancia al primario son de alguna manera medidas o transferidas al secundario. ¿Okay? Que es lo que está aquí. Bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, una prueba que vamos a llamar prueba vacío o prueba a circuito abierto. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el modelo con el cual trabajamos y vamos a colocar estos elementos para hacer las pruebas. Es una fuente, aquí primero en la entrada del primario, una fuente de tensión variable, un voltímetro que va a estar en paralelo con la fuente de tensión para medir la tensión que voy a ir variando en la fuente, un batímetro que nos va a medir la potencia y un amperímetro. ¿Okay? Otra cosa que es importante que veamos aquí es que tenemos esta impedancia de entrada ZR, que es la impedancia de entrada del transformador ideal en el primario. ¿A qué va a ser igual? Bueno, si tenemos aquí un abierto por acá, por el secundario no va a pasar corriente, por lo tanto la impedancia que yo estoy viendo aquí, bueno, o viéndolo por de otro lado, la impedancia que yo estoy viendo aquí es infinito, ¿no? Porque tengo un abierto. ¿Okay? Si yo tengo infinito en serie con esto, bueno, eso es infinito. ¿Okay? Si yo veo la impedancia vista en el primario, entonces esa impedancia va a ser igual a infinito, porque recuérdense que habíamos visto ya en clase pasada que la impedancia de entrada de un transformador iba a ser proporcional a la impedancia de carga multiplicado por el número de vueltas. ¿Okay? Vamos con la siguiente foto. ¿Okay? Disculpen la calidad de la foto, pero bueno, fue lo poco que pude hacer con la cámara de mi celular. Vamos a ver cuáles son los pasos entonces que hay que hacer para realizar esta prueba de cortocircuito y circuito abierto. Entonces, primero, bueno, estas pruebas las van a hacer ustedes en el laboratorio de Ingeniería Eléctrica 1, y bueno, son pruebas que en general se hacen a los transformadores. Primero, vamos a conectar los instrumentos de medición, voltímetro, batímetro y amperímetro, como se muestra en la figura anterior. Luego vamos a elevar lentamente la tensión del generador variable, que pudiera ser el variac o un variac, como hacemos como se hace en el laboratorio con un variac, y vamos a variar esa tensión lentamente hasta llegar a la tensión nominal en el primario. ¿Okay? Vamos entonces ir variando hasta llegar a la tensión nominal, que es un valor que si no me lo da la placa del transformador lo pudiera obtener a partir de la potencia aparente que maneja el transformador, que eso es un dato que generalmente se da, y puede ser la corriente nominal o algo así. También se puede obtener entonces la tensión nominal si no me la da directamente la información del transformador o la placa. Bueno, y por último se va a tomar nota de cada uno de esos valores, ¿no? El valor del amperímetro le vamos a llamar
corriente del circuito abierto o I sub CA. Y la potencia medida en el batímetro la vamos a llamar potencia del circuito abierto o P sub CA. ¿Okay? Bueno, más adelante aquí vemos que la impedancia de entrada, como está diciendo, tiende a infinito. Por lo tanto, vamos a ir a ver la lámina anterior para que vean esto que está aquí. Yo tengo esta corriente I sub 0 por acá que va para la rama que está aquí. Si la impedancia de carga es infinito, la impedancia de entrada del transformador ideal es infinito, por lo tanto tengo un abierto aquí en estos dos puntos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? La corriente que viene para acá, o lo que voy a calcular aquí, es simplemente la corriente I sub 0. Si nosotros nos vamos al modelo real, fíjense que en el modelo real voy a dejar el secundario abierto. ¿Okay? Por lo tanto, por el secundario, por la bobina del secundario, no está pasando corriente porque es un circuito abierto. ¿Okay? O sea que la corriente que pasa por el primario no va a depender para nada de la corriente que pasa en el secundario. Simplemente va a ser la corriente correspondiente a la bobina propia. ¿Okay? O sea, las pérdidas que hay por corrientes de Foucault y por histéresis y el flujo mutuo. ¿Okay? O sea que lo único que voy aquí a estar midiendo en el amperímetro va a ser la corriente I sub 0. ¿Okay? Bueno, volvamos a la lámina que sería esta lámina 2. ¿Okay? Chévere, entonces ya sé que esa corriente del circuito abierto es I sub 0. ¿Okay? Por otro lado, la potencia que mide el batímetro, que es la potencia del circuito abierto, la podemos calcular como la tensión nominal del primario al cuadrado entre R0. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, es la única impedancia que tengo ahí, ya que tengo un abierto en el otro lado y estamos despreciando lo que son las flujo de dispersión y la resistencia del embobinado del primario se está despreciando con respecto a estas pérdidas que tengo aquí por el hierro, ¿no? O por corrientes de Foucault, histéresis y flujo mutuo. ¿Okay? Bueno, ya que no tengo carga, ¿no? Como no tengo carga en el secundario, entonces la corriente, lo que se me está produciendo la corriente esta I sub 0. Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí que la potencia va a ser esa resistencia R0, que son esas, me representan las pérdidas por corriente de Foucault, etcétera, que lo modelamos con esa resistencia R sub 0, y lo que hago es despejo entonces ese R sub 0. Ese R sub 0 va a ser igual a la potencia, a la tensión nominal del primario al cuadrado entre la potencia del circuito abierto. ¿Okay? Entonces, con esta formulita que está aquí, R0 igual a B nominal del primario al cuadrado entre la potencia del circuito abierto, que me la da el batímetro. Esta B nominal del primario al cuadrado la mido con el voltímetro y es lo que me saco de la placa o de los valores del transformador. Ok, esta rama que tengo ahí en paralelo por donde circula R0, vamos a verla nuevamente aquí, esta rama de aquí, yo la puedo calcular, fíjense que es una resistencia y una inductancia en paralelo. ¿Okay? Entonces yo puedo calcular cuánto es la admitancia equivalente de estos dos elementos que están aquí. ¿Okay? Entonces esa admitancia la voy a llamar Y sub 0. Si yo saco el módulo de esa admitancia, va a ser igual a la raíz cuadrada de la conductancia R0 entre la susceptancia de X sub 0. ¿Okay? Entonces sería 1 entre R0 al cuadrado más 1 entre X0 al cuadrado. ¿Okay? Eso sería entonces el módulo de la admitancia Y sub 0. Ok, si yo entonces de aquí despejo X sub 0 o 1 entre X sub 0, eso me va a quedar igual a la raíz cuadrada de Y sub 0 al cuadrado menos
1 entre R0 al cuadrado. ¿Okay? Ese es el valor 1 entre X0. ¿Okay? Que ese sería el otro valor que yo voy a calcular con esta prueba de circuito abierto, X sub 0. ¿Okay? Sin embargo, aquí me falta saber cuánto es el valor de Y sub 0. Ya esto, 1 entre R0, o mejor dicho, R0, ya lo había calculado anteriormente. Y me falta ver cómo calculo el valor o el módulo de la admitancia. ¿Okay? Fíjense una cosa. La tensión que tengo sobre esa admitancia equivalente es la tensión nominal del primario. Vamos a ver nuevamente, me regreso aquí. La tensión nominal del primario, que es la que me está dando el voltímetro, está justamente en paralelo con esa rama paralela R0X0. ¿Okay? Entonces, esa tensión es la que hay sobre esa admitancia equivalente, que es esta Y sub 0. ¿Okay? Y bueno, si yo aplico ley de Ohm, pero para admitancia, yo tengo que la tensión por la admitancia es igual a la corriente. ¿Okay? O lo que es lo mismo, que tengo que la tensión B nominal del primario es I sub 0 multiplicado por, BNP va a ser igual a tengo entonces que BNP va a ser igual a I sub 0 entre Y sub 0. ¿Okay? Entonces de aquí despejo Y sub 0 va a ser igual a I sub 0 entre B sub NP y le saco el módulo a todo esto que está aquí, entonces me queda que el módulo de Y sub 0 va a ser igual a I sub 0 entre B sub NP. Entonces sería el cálculo de la primera parte, que sería la prueba en circuito abierto o prueba de vacío. Vamos con la otra prueba ahora. Aquí sería esta lámina 3. Ok. Fíjense, entonces, ¿qué me quedaría? Yo calculo X sub 0, sería el inverso, sería 1 entre la raíz cuadrada de I sub 0 entre BNP al cuadrado menos 1 entre R0 al cuadrado. Okay. Y fíjense una cosa, X sub 0 es igual a omega por L0. Acuérdense que omega es 2pi por F. Si yo quiero calcular cuánto es la inductancia equivalente, entonces simplemente agarro y divido X sub 0 entre omega. Bueno, la otra prueba, la prueba de cortocircuito, ¿no? O sea, siempre les digo, les hablo de esta cuestión de la dualidad. Si yo estoy haciendo una prueba en vacío, tengo que hacer, o en circuito abierto, tengo que hacer una prueba en cortocircuito por el otro lado. ¿Okay? Entonces, con esa prueba yo voy a calcular lo que es la resistencia equivalente en el secundario y la reactancia equivalente en el secundario. ¿Okay? Fíjense que entonces ahora coloco un cortocircuito. Esa rama que tenía aquí de la corriente I sub 0 ahora va a estar en paralelo con este cortocircuito y por lo tanto, desde el punto de vista de este modelo, eso va a ser 0. ¿Okay? Entonces la impedancia vista aquí entre los terminales del primario es 0 y la impedancia vista de salida en el secundario, lo que se llama impedancia de salida del transformador, es 0. O sea, por acá tengo impedancia 0. ¿Okay? Es decir que todo lo que tengo en este secundario simplemente es la resistencia equivalente del secundario y la impedancia, la reactancia equivalente en el secundario. Tengo aquí entonces los instrumentos que voy a colocar, que son los mismos del caso anterior: un batímetro, un voltímetro, un amperímetro y una fuente de tensión variable. ¿Qué diferencia tenemos? En el caso anterior habíamos variado hasta llegar a la tensión nominal. Ahorita vamos a hacerlo con respecto a la corriente nominal. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Veamos aquí. Primero, se cortocircuita el primario.
Se conectan los instrumentos de medición, voltímetro, batímetro, amperímetro, como se muestra en la figura. 2.2. Se aumenta lentamente la tensión del generador variable midiendo con el amperímetro hasta corriente nominal en el secundario. Okay. Vamos a tener ahora trabajar con la corriente nominal en el secundario. Okay. Estas pruebas, sobre todo la de cortocircuito, se hace generalmente cortocircuitando el lado de alta tensión. Esto es para que la corriente, o sea, en el lado de alta tensión es donde tengo menor corriente. Como lo voy a cortocircuitar, entonces sería para que, si yo cortocircuito el lado de baja, pues voy a tener una corriente mucho mayor en el lado de baja. Entonces eso puede ser que dañe el transformador. Entonces es algo que generalmente se hace así, pero no es una regla. Okay. Depende también de las condiciones y lo que se tenga. De hecho en los libros no hablan del lado de alta ni lado de baja para hacer las pruebas, sino dicen primario y secundario. Okay. Bueno, veamos ya la última lámina. En la última lámina tenemos aquí, tenemos que se aumenta la tensión hasta llegar a la corriente nominal en el secundario. Y por último, tomar nota de la tensión del voltímetro, que sería la tensión en cortocircuito o V sub cc, y la potencia del batímetro, que sería P sub cc. Okay. Aquí está lo que les había comentado anteriormente, la impedancia de salida en el secundario es 0. Entonces tenemos que la resistencia RS, la resistencia equivalente al secundario, es la única resistencia que hay en esa rama. ¿Okay? Acuérdense que lo que tenemos es un transformador ideal. Vamos a ver aquí a ver si vemos el modelo. Esto es un transformador ideal, o sea que no tiene resistencia, no tiene prácticamente nada, simplemente la relación de transformación. Y como aquí tengo un cortocircuito, lo que estoy viendo entonces en estos terminales del transformador ideal en el secundario es 0. Okay, por lo tanto, si yo hago el recorrido, aquí solamente tengo la resistencia equivalente en el secundario. Perfecto. Entonces, la potencia que me da el batímetro, que me mide potencia activa, solo me va a dar la potencia, o me va a dar la potencia que se disipa en la resistencia equivalente en el secundario. Okay. Entonces, la potencia de cortocircuito va a ser igual a la corriente nominal en el secundario al cuadrado por la resistencia equivalente en el secundario. Y esto es lo que quiero despejar, la resistencia equivalente en el secundario, que entonces sería igual a la potencia de cortocircuito entre la corriente nominal del secundario al cuadrado. ¿Okay? De esa forma entonces calculo lo que es la resistencia equivalente en el secundario. ¿Okay? Aquí fíjense que tenemos una impedancia en serie de la resistencia equivalente del secundario y la reactancia o la impedancia JXS. Saco el módulo de esa impedancia, que sería la resistencia al cuadrado y la reactancia al cuadrado. ¿Okay? Ya aquí tengo calculado del paso anterior la resistencia equivalente en el secundario, por lo tanto despejo la reactancia equivalente en el secundario para calcular ¿no? Que es el último parámetro que me falta. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la impedancia equivalente en el secundario, del módulo de la impedancia equivalente en el secundario al cuadrado, menos la resistencia equivalente en el secundario al cuadrado. Fíjense, por otro lado tengo que la tensión en cortocircuito es la corriente nominal en el secundario por la impedancia equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos nuevamente a la lámina anterior. ¿Quién es la tensión en cortocircuito? Eso es lo que está midiendo el voltímetro que vemos aquí. ¿Okay? Y ese voltímetro entonces está midiendo entre este punto y este punto. ¿Y quién está entre ese punto y ese punto? Acuérdense que aquí tengo resistencia 0. Y lo que me queda entre este punto y este punto es simplemente la resistencia equivalente en el secundario por JXS. ¿Okay? Entonces el voltímetro
está midiéndome la tensión que hay sobre esa impedancia equivalente en el secundario. Okay. Tengo entonces el valor de esa tensión. Tengo el valor de esa tensión, que es esa tensión de cortocircuito, y va a ser igual a la corriente nominal en el secundario multiplicado por esa impedancia equivalente en el secundario. Y la corriente nominal en el secundario la medimos, que sería la corriente de cortocircuito, y multiplicado por la impedancia equivalente en el secundario. Todo esto en módulo, ¿ok? Esto aquí que está, y esta vez ese módulo también. ¿Cómo calculamos esa ZC? Porque la corriente ya me la está dando al perímetro y la tensión me la está dando al perímetro, el voltímetro. Entonces simplemente despejo la impedancia equivalente en el secundario, va a ser igual a la tensión de cortocircuito entre la corriente nominal del secundario. ¿Okay? Entonces bueno, ya teníamos aquí despejado XES, solo nos faltaba calcular esta impedancia equivalente en el secundario, que sería igual a la tensión de cortocircuito entre la corriente nominal del secundario, todo eso elevado al cuadrado, más la resistencia equivalente en el secundario elevado al cuadrado. Igualmente aquí, si quiero sacar la inductancia, simplemente sería XES dividido entre omega. ¿Okay? Bueno, esto sería todo con respecto a las pruebas del transformador. No sé, no me acuerdo, tengo que revisar si en el libro hay algunos ejercicios de esto. Sin embargo, bueno, simplemente en la guía, lo que sí sé es que en la guía de máquinas eléctricas hay unos creo que 3 o 4 ejercicios de esto que ustedes pueden ver y tratar de realizar. Y bueno, cualquier duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme o llamar. Hasta luego.